Pues buenas tardes, vamos a continuar con la sesión de hoy. Entonces, bueno, previamente lo último que revisaron fue un apunte donde hablábamos básicamente en términos generales, de la generación de una imagen digital. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a dar una así, revisión muy rápida. Este documento ya lo tienen y bueno, ya le dieron una leída. Entonces, así de manera muy concreta, diríamos que para que una imagen digital no es otra cosa más que el reflejo de luz en un objeto que nosotros captamos a partir de una cámara. ¿Vale? Entonces, siempre que veamos o que podamos, o más bien para poder hacer la captura de una cámara, pues necesitamos necesariamente que haya algún tipo de iluminación eh, y que ésta se refleje en el objeto del cual queremos capturar y bueno, hacerlo pasar a través de la cámara para finalmente obtener lo que es la imagen digital. Eh, y en sí, propiamente para poder hacer la captura de esa imagen digital, pues utilizamos los dispositivos o las cámaras, cuyo elemento central para generar esta imagen, pues son los sensores CCD o los sensores CMOS. Básicamente, ¿cuál es la función que hacen estos sensores? Pues simplemente van a hacer el registro de la intensidad de luz que proviene del exterior de la cámara y dependiendo de esa intensidad de luz, será la transformación a energía eléctrica que hagan estos dispositivos. Una vez que esa intensidad de luz o es captada por los sensores, básicamente tenemos ahí una información de tipo analógica. Y esa información de tipo analógica no es otra cosa más que variaciones de voltaje. Y ese voltaje, pues ya sabemos que para hacer la traducción a un formato digital, pues necesariamente necesitamos de convertidores analógicos digitales. Aquí, bueno, actualmente vamos a encontrar dos tipos de sensores, los SD y los CMOS. Los primeros sensores que se desarrollaron para llevar a cabo esta tarea, pues fueron los sensores SD, basados básicamente en elementos de carga y descarga eléctrica, y luego vienen los sensores CMOS, pues ya basados un poco en lo que es la tecnología de transistores. ¿Cuál es la diferencia primordial entre unos y otros? Que normalmente cuando nosotros utilizamos o el dispositivo que trae un CCD, internamente es como si imagináramos capacitores que dependiendo de la intensidad de luz que llegue, esos capacitores van cargando su voltaje. Y una vez que ya cargaron ese voltaje, para pasar a la parte de digitalización, pues ese nivel o esa cantidad de energía se va trasladando celda por celda. Y eso hace, vamos a decir que esa tecnología basada en CCD sea un poco más tardada en cuanto a la generación de la imagen digital. Por otro lado, la tecnología basada en CMOS, básicamente dentro de la propia arquitectura de los transistores, pues ahí de alguna manera ya trae el proceso de conversión de manera directa de intensidad de luz a cantidad de voltaje o a variaciones de voltaje. ¿Sí? Internamente, bueno, la respuesta o esta tecnología CMOS ya nos da de manera directa por cada sensor una variación de voltaje. Aquí cabe mencionar que cada uno de estos sensores, en realidad lo que tenemos es un arreglo, es como si tuviéramos una matriz de sensores SD o bien una matriz de sensores CMOS. Es por ello que aquí, imagínense un sensor CCD que se encuentra en el centro de esa matriz para poder verificar cuál es la cantidad de carga eléctrica que se generó en ese sensor que se encuentra en el centro de la matriz, pues tiene que trasladar su carga por filas y columnas hasta llegar al extremo que es donde se encuentran las terminales de los sensores. A comparación de los sensores CMOS, que ahí directamente es como si tuviéramos un cable conectado a cada uno del arreglo de sensores. ¿Sí? Eso nos permite tener un acceso más directo a lo que sería la información o la energía almacenada por el transistor
y de esa manera pues ocurre que la transformación de energía luminosa a energía eléctrica es más rápida en el CMOS en comparación con un CCD. Sin embargo, les decía, pues actualmente en un dispositivo que nosotros seleccionemos, podemos encontrar uno u otro tipo de sensor, eh, aunque se presenten esa diferencia en cuanto a la velocidad de captación de energía. Y bueno, ya si nos metemos un poco más a profundidad, eh, pudiéramos señalar otras diferencias o ventajas y desventajas, pero bueno, también hay que mencionar que con los dispositivos actuales, y ya hablando desde el punto de vista de procesamiento de la información digital, ya estas diferencias cada vez se ven más disminuidas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se conservan los SDs? Pues es simplemente porque va a ser más barato en cuanto a la fabricación. Y en relación al tamaño o a las dimensiones de los sensores, pues decíamos, como es un arreglo de sensores, resulta que el número de píxeles asociado a cada una de las imágenes que nosotros tenemos, pues tiene que ver con ese número de sensores que vamos a encontrar en el arreglo. Vamos aquí a darnos cuenta que la gran variedad de cámaras digitales con las cuales tenemos acceso hoy día, pues tienen una variedad en cuanto a resolución. Aquí simplemente señalar que el sensor en sí nos va a dar una resolución. Igual ustedes se habrán encontrado cámaras, incluso de, no sé si del teléfono celular o propiamente una cámara digital, donde ustedes tienen la opción de configurar la resolución en cuanto a píxeles. Ahí, bueno, simplemente el comentario es que cuando tenemos esa funcionalidad, eh, quizás la captación de la información de origen ocupó todas las dimensiones del sensor y a partir de eso, pues ya nosotros podemos ya mediante procesamiento de imagen, pues simular o reducir esa cantidad de píxeles. Pero eso ya sería como una equivalencia, aunque les digo en principio, pues la máxima resolución o número de píxeles que yo voy a tener en una imagen digital, pues está asociada directamente con el tamaño o el número de elementos que tiene el arreglo del sensor. Otro comentario que hay que mencionar, que si nosotros, bueno, destapáramos ahí algunas cámaras digitales, nos daríamos cuenta que los sensores son de diferente tamaño o de diferente dimensión. Aunque aquí también cabe el comentario, ahorita por lo que les acaba de decir, que dependiendo del número de celdas o sensores que tenga el arreglo, pues será el número de píxeles. Aquí el comentario es el siguiente, que no es lo mismo que tengamos una cámara profesional para toma de fotografías digitales a tener la cámara del celular, por ejemplo. ¿Sí? Ahí quizás nos podemos dar cuenta que la resolución en píxeles puede que sea la misma, y es decir, que tengamos un sensor de 1024 por 900 píxeles, pero bueno, eso básicamente, o la diferencia que pudiéramos encontrar con sensores que tengan esa misma resolución, pero que sean de diferente tamaño, es obviamente que el sensor de dimensiones físicas más pequeñas, pues va a tener el tamaño de los píxeles o de los sensores, perdón, va a ser menor y eso se traduce a que va a captar o va a batallar un poco en captar la intensidad de luz. Eso cómo lo podemos ver de manera práctica, pues eso se observa, por ejemplo, les decía que para poder generar la imagen se requieren de ciertas condiciones de iluminación. Pues resulta que si tenemos un sensor, eh, vamos a decir, de 1 pulgada cuadrada, entonces va a tener su arreglo de celdas, va a ser más grande. Tiene la mayor facilidad de captar luz, aun cuando ésta sea demasiado tenue. Por el contrario, si tenemos un sensor con la misma resolución en píxeles, pero de dimensiones físicas más pequeñas, por ejemplo, quizás media pulgada cuadrada o 1/3 de pulgada cuadrada, ¿qué es lo que sucede? Pues ahí simplemente quiere decir que la superficie de captación de los sensores es muchísimo más pequeña y entonces en condiciones de baja iluminación,
pues no van a tener la misma sensibilidad o la misma captación de luz. Es por eso que aunque hablemos de dos cámaras que tienen la misma resolución en píxeles, pero en dimensiones físicas, sea más grande una que otra, pues lo más seguro es que en la cámara de mayor tamaño voy a encontrar un sensor o las celdas de ese sensor van a ser mayores, por lo tanto van a permitir que circule una mayor cantidad de luz y normalmente vamos a encontrar un mejor rendimiento en ese tipo de cámaras en condiciones de baja iluminación. Eso les digo para cuestiones fotográficas. Aquí cabe mencionar que desde el punto de vista de la visión robótica, pues normalmente en una aplicación práctica, parte de generar el sistema de visión es que nosotros debemos de incluir el sistema de iluminación más óptimo para que nos permita hacer la captación de imágenes tal cual las necesitamos, ¿sí? Pero les digo, esos comentarios pues es simplemente hablando a nivel de fotografía y tomando en consideración los sensores. Decíamos que una vez que ya teníamos o que ya la luz pasaba por el sensor, se acondicionaba o amplificaba de tal manera que un convertidor, un circuito integrado de conversión analógico-digital nos ayudara a digitalizar lo que sería la información. Entonces imagínense que tendremos una secuencia digital por cada uno de los sensores que aparecen aquí en el arreglo. Ahora bien, una vez que esa imagen está digitalizada, esa información la podemos tener en lo que se conoce como un archivo de datos de información cruda, o bien aquí entran en juego lo que son los formatos de almacenamiento de imágenes. Aquí, bueno, por mencionar uno, el JPG. Cuando hablamos ya de un formato de imagen, como JPG, el PNG, BMP, el TIFF, etcétera, son formatos que ya pasaron por un procesamiento de datos, ¿sí? Igual, bueno, ustedes ya resolvieron alguna actividad donde tendrían que describir o investigaron la definición de 2 o 3 formatos de imagen. Entonces, los más comunes es el JPG, el PNG o el TIFF. Si se habrán dado cuenta en esa actividad, cada uno de estos formatos se diferencia por la forma en que representa o comprime la información. Estos formatos surgen o salen por el hecho de que la información debe de presentarse de manera comprimida, porque de otro modo ocuparíamos mucho espacio en memoria. En términos ideales o en algunas ocasiones, pues es necesario trabajar con imágenes, vamos a decir, con información cruda o información sin procesar. Normalmente este formato está muy apegado a lo que es el formato de mapa de bits o el punto BMP. Si ustedes comparan una imagen en formato BMP y en formato JPG, pues se darán cuenta del espacio de memoria que ocupa una y otra, pero eso tiene que ver con esto que mencionamos, ¿no? De que la imagen tal cual la capturamos de acá, de la parte de digitalización, la almacenamos en un archivo sin procesar y nos ocupó mucho espacio en memoria. El formato JPG, por ejemplo, nos indica que esta información ya pasó por un procesamiento. Ese procesamiento, ¿qué es lo que le hace a la información? La comprime. Es decir, si aquí entra un byte de información, a lo mejor ya en formato comprimido, que es el JPG, sale, en lugar de los 8 bits, a lo mejor quedó representado en 6 o 5 bits, ¿sí? A eso se refiere con la compresión de información, que se va reduciendo la cantidad de memoria que se requiere para almacenar los datos. Esa es la característica de los diferentes formatos de imagen digital que vamos a encontrar. Y ya si comparamos la información formato a formato, por ejemplo, un JPG contra un formato PNG, bueno, de entrada la diferencia pues será la forma en que hacen la compresión de información. Obviamente, bueno, eso ya sería meternos a desglosar el algoritmo que utiliza el formato JPG y el algoritmo de compresión que utiliza el formato PNG,
para poder averiguar más diferencias, ¿no? Ahí lo que nos daríamos cuenta que en algunos casos, alguno de estos formatos trata de respetar lo más posible la información tal cual fue capturada. En otros formatos nos daremos cuenta que conforme hacen la tarea de comprimir la información, pues ahí lo que están generando es pérdida de los detalles o de la información que aparecía en la imagen antes de ser procesada y después de ser procesada, ¿sí? Pero les digo, así de manera muy general, podemos decir que la diferencia entre estos formatos de imagen tiene que ver con la forma en que hacen la compresión de información, ¿sí? Algunos respetarán al máximo el contenido de la información original y quizás otros formatos no tanto, ¿sí? O también tiene que ver el uso o la aplicación que se le vaya a dar a la imagen. Decíamos, algunos formatos se generaron con la intención, por un lado, sí de comprimir la información, de mantener la información, pero también a lo mejor tienen el objetivo de hacer una impresión o de destinar esa imagen a impresora, ¿sí? Cuando la imagen no va destinada a impresora, pues a lo mejor se generan otros tipos de formatos, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, vamos a encontrar esa diferencia en los diferentes formatos de almacenamiento de la información. Y bueno, aquí nada más por parte del sensor, veíamos que hay dispositivos que nos entregan la cámara a color y la cámara en escalas de grises. Cuando hablamos de las imágenes a color, aquí básicamente parte del arreglo que hay aquí en la cuestión óptica de las cámaras, lo que se tiene antes de los sensores pasa por un filtro óptico. Entonces, ese filtro óptico lo que hace es descomponer el espectro de luz en RGB y ahora sí, cada señal RGB pasa por un sensor y si desglosáramos esto en los tres colores es como si tuviéramos aquí tres canales. Eso es lo que pasa en un formato, perdón, en las cámaras que nos regresan la imagen a color. Y ya cuando hablamos de una imagen en nivel de gris, varias opciones. Una es que aquí no aparecen los filtros, por ejemplo, y solamente tenemos un solo arreglo de sensores para capturar ese solo color. Esa es una opción. Otra alternativa es que la imagen a niveles de grises la generan aquí en el procesador, es decir, captan la información a color, aquí se hace el procesamiento y ya la información del archivo nos lo entregan en formato de niveles de gris. Dependiendo de la tecnología que tenga la cámara, pues se puede hacer eso. Ahora bien, una vez que ya tenemos esta información almacenada en formato digital, lo que decíamos, pues nos va a quedar o podemos representar eso en un archivo variable i, donde cada una de las posiciones de ese arreglo pues va a ser la intensidad de luz registrada por los sensores y entonces quiere decir que para que yo pueda accesar a cada una de esas intensidades pues tengo que manejar coordenadas y en este caso como hablamos de un arreglo, pues estas coordenadas tienen que ser números enteros. Entonces voy a utilizar la coordenada X para accesar a lo que serían las columnas y la coordenada Y para accesar a lo que serían las filas, ¿vale? Entonces, podemos decir que de manera habitual vamos a representar una imagen digital como una matriz de datos, ¿sí? Donde esa matriz de datos, pues lo voy a utilizar de preferencia la variable i, o en general, bueno, les digo, estaremos utilizando la variable i, pero puede ser cualquier nombre de variable, y para poder accesar a la información o píxeles, pues utilizaremos índices x y y, de tal manera que podemos decir que si el número máximo de columnas es de m y el número máximo de filas es de n, entonces decimos que esa imagen tiene dimensiones de m por n píxeles. Acuérdense, en esta representación, siempre el primer parámetro me va a representar, creo que aquí está cambiado. El primer parámetro me representaría las filas y el segundo las columnas. ¿Sí? A ver, sería x
Sí, aquí sería así. MN. Con el primer parámetro vamos a tomarlo así, que nos represente filas, y el segundo las columnas. Ok, entonces, dicho esto, podemos decir que que la imagen la puedo representar con una matriz de esta manera. Vean, bueno, aquí ya a propósito puse esta imagen así ya donde se notan los píxeles. Y bueno, aquí para hallar concordancia, creo que aquí otra vez se le cambia, sería X. X lo voy a utilizar para explorar las columnas. Y N para las filas. ¿Sí? Y bueno, aquí como les comentaba antes, el origen siempre lo vamos a tomar en la parte superior izquierda, que es un estándar que se sigue para el manejo de datos o información en imágenes digitales. Bien, eso sería a grosso modo la forma en que se genera una imagen digital, y el objetivo, bueno, era llegar a esta representación. ¿Sí? Ahora, una vez que ya mencionamos o ya dijimos que la información se representa en formato de matriz, pues ahora lo que sigue es cómo accesar a cada uno de esos píxeles o a esas intensidades guardadas en la información. Para ello, pues básicamente vamos a utilizar la operación o el proceso que se conoce como indexación. ¿Sí? La indexación, pues es simplemente manejar o utilizar índices o apuntadores para poder accesar a cada uno de los píxeles o a cada una de la información de la imagen. Entonces, acuérdense, por ejemplo, si hablábamos desde el punto de vista del lenguaje C, esto lo podemos almacenar, o esta información puede quedar almacenada en una variable o en una matriz de datos. Y acuérdense que para yo poder accesar a esa matriz de datos, pues necesitaba declarar unos índices, y a través de esos índices yo podía accesar a una de las localizaciones del píxel. Aquí que estaremos trabajando en, en MATLAB, pues veremos cómo utilizamos estos índices para poder manipular o accesar aquí a la imagen. ¿Vale? Entonces, bien, hablaremos de la indexación, pero bueno, antes de seguir tratando sobre la indexación, aquí a continuación voy a mostrarles unos comandos básicos, introductorios aquí de MATLAB para poder cargar una imagen. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos el entorno de MATLAB, el cual ya están familiarizados. Normalmente aquí para hacer el procesamiento de las imágenes, pues les pediría que generen una carpeta de trabajo, y en esa carpeta de trabajo vamos a estar incluyendo las imágenes en las cuales vamos a procesar. De tal manera que si ya tienen ahí una carpeta de trabajo, simplemente aquí en la ruta hay que ponerla para poder no tener que dar el nombre del archivo aquí cuando estemos utilizando los comandos. ¿Sí? Entonces, el comando que tenemos para cargar una imagen aquí al entorno de trabajo es este comando que se llama imread. ¿Sí? Ese comando imread lo vamos a asignar a una variable. En este caso lo estoy asignando a la variable I mayúscula, y luego aquí entre comillas simples le tengo que dar el nombre de la imagen. El nombre de la imagen, que en este caso tengo una imagen que se llama marcador, y le debo de dar el nombre con todo y extensión. Aunque cabe señalar que aquí como segundo parámetro yo le tengo que especificar
cuál sería el formato de esa imagen. Entonces, fíjense, tenemos el comando imread, dos parámetros. El primero, entre comillas, sencilla, marcador.png, y el segundo parámetro, separado por coma, extensión, que es un formato PNG. ¿Sí? Damos Enter, y ahí lo que observamos es que aquí en la ventana que se llama el workspace o espacio de trabajo, se almacenó en la variable i un arreglo, vean, de 240 por 320 de tipo entero sin signo, ¿sí? De 8 bits. Ok. Entonces, voy a mostrar, o una vez que ya tenemos almacenado la información de la imagen aquí en el espacio de trabajo, para poderlas visualizar, utilizamos el comando que se llama imshow. Ese comando imshow le voy a poner como parámetro la variable donde quedó almacenada la imagen. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí el operador que le puse previo, que es el figure, lo utilizo para, si tengo la necesidad de poner más imágenes, cada una de esas imágenes se abre en una ventana nueva y no me las esté sobreescribiendo en la misma ventana. Para eso utilizo este comando figure. Entonces, el imshow es para mostrar la imagen. Y simplemente se le pasa como parámetro la variable donde está la imagen. Ahí vean, le damos Enter. No sé si se ve la imagen. No, profe. Ok, entonces permítanme. No. ¿Acepta todo tipo de archivos, profe, o solamente procesados? No, es, bueno, formatos de imagen. Si a eso te Ajá, refieres. sí, sí. Sí. Sí, o sea, no acepta RAW, Eh, puro JPG y PNG. no, también, no, hay varios. Ahorita les digo dónde pueden ver cuál es la variedad de archivos que tolera. O sea, también tolera el BMP, por ejemplo, que ese es el tipo de dato de información cruda. A ver, entonces después de ejecutar eso, ahí ya se ve la figura. Ahí ya se ve la imagen. No, se ve el Teams. A ver, Teams. entonces, creo que no se compartió nada. A ver, déjenme ver. Va de nuevo. A ver, creo que ya, ¿no? Allá se ve MATLAB y ahí se ve la imagen. Sí. Ok. Sí. Entonces, esa es la imagen que yo tenía ahí almacenada. Ahorita atendiendo a la pregunta de su compañero, bueno, la verdad tolera varios formatos. Aquí, bueno, pues ya saben, ¿no? Nos vamos aquí a la ayuda, le vamos al InRate y ahí nos debe de proporcionar una lista de formatos que tolera. Normalmente creo que al menos los más comunes de formatos de imagen son los que soporta. A ver si por aquí viene. Está el formato TIFF, ese PPM, que ese sí no le he usado. El PNG, el PGM. Bueno, fíjense que a su vez cada formato, por ejemplo el PNG, pues tiene una variedad de, bueno, tiene sus variantes, ¿sí? ¿De qué depende? Depende del algoritmo de compresión o los algoritmos que haya para ese formato PNG, que era lo que les comentaba hace un momento. Entonces, fíjense que hay desde que almacena en 1 bit, en 2 bits, en 4 bits, 8 y hasta 48 bits.
el PGM, el PCX, PBM. Aquí tenemos el JPEG de 2000, JPEG. Bueno, aquí dentro de la ayuda pueden ver todos los posibles formatos. Si ustedes tienen alguna cámara que capture en un formato particular, bueno, aquí la intención pues sería buscarlo aquí a ver si lo soporta, o si no, simplemente lo que podemos hacer, ya sea que se configure la cámara para un formato más conocido, o bien simplemente utilizamos alguna aplicación para hacer el cambio de formato, ¿sí? Pero les digo, en particular, este comando soporta al menos todos los formatos de imagen más comunes que conocemos. Y luego, bueno, una vez, bueno, no sé si esto responde un poco a la pregunta del compañero. Sí, profe. Ok. Vean, aquí tenemos que la variable i quedó guardada en un arreglo de 240 por 320. Aquí yo estoy viendo que esta matriz solamente tiene dos componentes, que es filas y columnas. ¿Eso a mí qué me está diciendo? Pues que esta imagen que les acabo de mostrar, ¿en qué está? Está en niveles de gris. ¿Sí? Por ejemplo, voy a cargar otra imagen que aquí tengo. Voy a poner en otra variable, en una variable K. Esta es otra imagen que tengo de tipo PNG, entonces la vamos a cargar al espacio de trabajo. Vean, aquí si observamos el espacio de trabajo, ahora vean cómo cambió el formato del arreglo en relación al anterior. Tengo 150, o sea, 150 filas, 150 columnas y vean, tiene una profundidad de 3. Entonces quiere decir que este es por el simple hecho de observar las dimensiones de una estructura y la otra, la segunda me está diciendo que es una imagen a color, que es una imagen RGB. Entonces si la mostramos con el ImShow, vamos a ver, y esa es la imagen. ¿Sí? Entonces vean que si nosotros ya dentro del entorno de programación, con el solo hecho de observar las dimensiones de la imagen o de la variable i o de la variable k, nos vamos a dar cuenta que estamos ante una imagen en niveles de gris o una imagen a color. Y bueno, ya dependiendo de con qué tipo de imágenes decidamos trabajar, pues ya haremos las operaciones correspondientes. Ahora también observen que en ambos casos, ¿cómo es el tipo de dato? Es un entero sin signo de 8 bits. Cuando hablamos de un entero sin signo de, bueno, pues aquí ya nos está dando la respuesta a lo que les iba a preguntar. Un entero sin signo de 8 bits, pues quiere decir que los colores están codificados en cuánto? En 8 bits. En otras palabras, ¿cuál es el tipo de información numérica que yo espero ver en estas imágenes? ¿Cuál sería el contenido numérico de información? ¿Qué valores esperarían ver ustedes ahí en esas variables? De 0 a 255. Es correcto. Entonces, fíjense, vamos a imprimir, así simplemente escribiendo el nombre de variable, la variable i, y ahí está. ¿Sí? Ya vieron, son puros números enteros en el rango de 0 a 255. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, aquí nos está diciendo esto que está representada en un formato entero sin signo de 8 bits. Entonces, sí es congruente con lo que tenemos aquí. ¿Sí? Y lo mismo sucedería con la variable k. Vamos a ver aquí la variable k. Vean, es lo mismo. ¿Sí? Aquí, como nada más estoy poniendo el nombre de las variables, me está imprimiendo toda la información. ¿Sí? Entonces, bueno,
Entonces aquí ya estamos viendo en el entorno de MATLAB qué es lo que sucede cuando cargamos una imagen. Aquí con la estructura nos damos cuenta de las dimensiones. Por ejemplo, la variable o la imagen MIP tiene 240 por 320 píxeles. La variable K es una imagen de 150 por 150 píxeles y es a color. ¿Sí? Y bueno, ya usamos el comando de imread y el comando de imshow. No sé si al momento tengan alguna pregunta o comentario. Todo bien, profe. Ok, bien. Entonces, no sé si ya capturaron la imagen que les había solicitado, pero ya como práctica, bueno, capturen esas dos imágenes. Si es importante, por ejemplo, la imagen esta que tengo del lado izquierdo, la figura 1, pues es una imagen que tomé con poca luz. Esa la vamos a utilizar para cuando ya estemos probando algunas operaciones particulares, ver los efectos que generamos sobre la imagen, ¿vale? Entonces, si tienen ahí a la mano sus imágenes, pues por ahorita practiquen lo que sería el comando de imread, de imshow, y bueno, ya en las siguientes sesiones estaremos viendo otros comandos y ya utilizaremos lo que son los índices para poder manipular ya sea la imagen completa o fragmentos de la imagen. Bueno, por el momento vamos a dejarle hasta ahí. No sé si tengan alguna pregunta o comentario adicional en relación a lo que hemos estado viendo. Profe, por lo mismo de la saturación de la memoria, hay que tratar de tener imágenes pequeñas. Muy buena pregunta. Sí, fíjense, durante el curso les recomiendo que trabajemos con imágenes pequeñas. De hecho, por eso aquí las imágenes que yo aquí pongo son de 240 320 y de 150 150. Yo sé que en su teléfono, si tienen forma de configurar que la captura en menor resolución, está bien. Si no, una vez que ya la tengan en su computadora, ustedes ahí con el Paint o con algún editor que tengan, recórtenla. De hecho, aquí el comentario es que en la práctica, en los sistemas de visión, no se requieren muchos píxeles, se requieren normalmente dimensiones 240 320. Es raro que se utilicen resoluciones mayores. ¿Por qué? Porque tiene que ver directamente con la carga de trabajo que, bueno, que posteriormente ya cuando veamos los algoritmos se van a dar cuenta todo lo tardado que es estar procesando las imágenes. Pero sí, ahorita que hace el comentario su compañero, sugerencia, traten de utilizar imágenes con dimensiones pequeñas. Por ejemplo, 240 320, más o menos, o de ahí para abajo. Ya al menos que ya ustedes quieran experimentar, pues ya pueden tomar o considerar las dimensiones de la imagen que les da ahí su teléfono, por ejemplo. Sí, pero aquí de preferencia para estar probando los algoritmos, sí les recomendaría imágenes de pequeñas dimensiones. No sé si tengan alguna otra pregunta o comentario. Bien, si no hay más preguntas, profe. entonces vamos a dejar por ahí la sesión del... Sí. Y nos vemos en la sesión de mañana. ¿Vale? Que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias, Sale, profe. profe. Hasta mañana. Gracias, profe, que esté muy bien. Igualmente, hasta mañana. Profe, si hay mucho Sí, color en la imagen, ¿es preferible cambiarla a blanco y negro? no, Bueno, no. escalas de grises. Ahorita utilízala así como la capturaste, porque Ujú. de hecho una de las herramientas que vamos a ver es cómo la transforman a niveles de gris. Ok, gracias. Sí, ahorita captúrenla como puedan y ya ya en la marcha iremos ya haciendo modificaciones de ese tipo. Ahorita nada más lo que sí pueden hacer extra es nada más recortarlas si es que quieren trabajar con imágenes más pequeñas. O de hecho también aquí haremos la función que recorte imágenes. Pero les digo ya para que no batallemos ahorita en que prueben sus comandos de cargar imagen y mostrar imagen, pueden ustedes recortarla con un editor externo. ¿Vale? Sale, gracias, nos vemos. Ok, de nada, hasta luego.